Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta última parte de la clase en la que vamos a trabajar el tema de la desigualdad en el padecimiento de las consecuencias ambientales. ¿Quiénes padecen más en el mundo las consecuencias del calentamiento global? Nuestro modo actual de habitar la Tierra es insostenible, eso no hay mucha duda porque ya lo vamos viendo. ¿Por qué las mujeres cobran por la misma profesión alrededor de un 16% menos? ¿Por qué 252 personas, hombres del mundo, tienen la misma riqueza que 1.000 millones de mujeres? ¿Por qué 10 multimillonarios más ricos del mundo en el fondo ganaron millones de dólares por día cuando en el 2020 y 2021 hubo más de 100 millones de niños y niñas que cayeron en la pobreza, que se suman a los que ya había, que eran unos alrededor de 1.000 millones de niños y niñas que se encontraban en situación de pobreza? Esto ya nos muestra que nuestro sistema al menos es insostenible, porque ni siquiera permite que no solo las generaciones futuras, sino que ni siquiera las generaciones del presente puedan tener lo necesario, 1,90 dólares diarios en el peor de los casos para poder sobrevivir, para poder comer, básicamente. Entonces, nuestro modo actual de habitar la Tierra es insostenible, genera consecuencias socioambientales que son padecidas de forma diversa por la población mundial. Les adelanto que los que más van a sufrir estas consecuencias ambientales y socioambientales son los sectores más vulnerables, que son los menos responsables de generar las consecuencias del cambio climático. Presentamos algunos datos, como venimos haciendo, como para despertar la conciencia. Se estima que el 39% de las mujeres que trabajan en tareas de agricultura, silvicultura y pesca son mujeres en el mundo. Todos los trabajadores de la agricultura, silvicultura y pesca en el mundo, se dice que el 39% son mujeres. Este número contrasta con el 14% que posee tierras. Es decir, es muy llamativo que dentro de estas, a pesar de trabajar con la tierra, a pesar de trabajar con el tema del agua, de trabajar con la naturaleza, solo el 14% posee tierras. Entendiendo que el cambio climático va a afectar más a todas las personas que tengan un acceso limitado al recurso de la tierra, las consecuencias de su cambio serán padecidas más por las mujeres que por los hombres. En conclusión, las mujeres van a padecer peor que los hombres las consecuencias del cambio climático porque poseen menos tierras que los hombres. El secretario general del Sistema de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio una charla TED durante la pandemia en el 2020 que en el fondo se tituló La carrera hacia la emisión cero del mundo que empieza ahora, ¿no? Algo así. En esta afirmó que durante los últimos 25 años el 10% de los más ricos del mundo generaron alrededor del 50% de las emisiones de carbono a nivel planetario. El 10% más rico generó el 50% de las emisiones de carbono a nivel planetario. El 50% más pobre fue solo responsable del 7%. El 10% generó el 50%, el 50% de la población mundial, la más pobre solo el 7%. ¿No? Entonces lo que queda en la otra franja, el 40%, el percentil 50, el percentil 90, lo que se encuentra entre esos percentiles, generaron entonces el 43%, ¿no? El 10, el 50, el 40% que le sigue, el 43%, y el 50% más pobre de la humanidad, la mitad de la población mundial, solo el responsable del 7%. ¿Quiénes sufren peor las consecuencias del cambio climático? El 50% más pobre de la humanidad. ¿Por qué? Porque viven, por ejemplo, en zonas que son inundables. Entonces el cambio climático hace que se inunde peor la situación porque hay lluvias más intensas y por lo tanto esas personas son las que padecen
mayores las consecuencias del cambio climático a pesar de solo haber producido el 7% de las emisiones de carbono que favorecen el efecto invernadero y por lo tanto mayores lluvias. El reporte de la brecha de emisiones del 2021 de la Oficina de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, UNEP, nos indica que hemos limitado el 7,5% de las emisiones frente al 30% que necesitábamos para evitar el aumento de temperatura en 2 grados. Para evitar que en un par de años la temperatura mundial se incremente 2 grados, teníamos que reducir las emisiones de carbono en un 30%. Solo llevamos de ese 30%, solo llevamos un 7,5%. Necesitamos todavía un 22,5% más, reducir alrededor de un 25% más las emisiones que tenemos para que la temperatura del mundo no suba en 2 grados. Estamos muy lejos todavía del 30 para evitar el 2 grados y mucho más lejos para evitar el aumento de 1,5 grados, donde teníamos que reducir un 55% el nivel de emisiones que tenemos hoy en día, ¿no? El 7,5 frente al 55 parece algo eternamente lejano. En la obra de Oxfam que se llama Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono y por qué la justicia climática debe estar en el centro de la recuperación de la pandemia del COVID-19, nos dice que el 5% más rico del mundo, alrededor de unas 315 millones de personas, ha sido el responsable de incrementar en 37% las emisiones de carbono entre el año 1990 y 2015. El 10% más rico lo hizo en un 46%, número que casi iguala al 49% que se suele asociar al 40% de la población del planeta. El informe Obligadas a abandonar sus hogares nos dice de Oxfam del 2019, nos dice que el 80% de las personas que se desplazan por motivos climáticos en el mundo, la gran mayoría se encuentra en Asia. El 80% de todos los que se tienen que mover en el mundo por las consecuencias del clima se encuentra en Asia, donde reside 1 de cada 3 de las personas más pobres del planeta. Entonces, con claridad se ve que los que sufren el desplazamiento por motivos climáticos son los más pobres del planeta, cuando no son los responsables para nada de la generación de los efectos del incremento del efecto invernadero. A esto se debe sumar la situación de los pequeños estados insulares en desarrollo, los SIDS, en especial los del Caribe y del Pacífico, los que están en el Caribe, acá en América Latina, mientras los que están en el Pacífico, no sé, en Oceanía o en Asia, que tienen unas 150 veces más de probabilidad de ser de desplazamiento migratorio que, por ejemplo, los que viven en países europeos, ¿no? 150 veces más de probabilidad que cuando empiecen las peores consecuencias del cambio climático se tengan que desplazar que aquellos que viven en unas sociedades más desarrolladas como son las de los países europeos. A modo de conclusión, nos preguntábamos por la exigencia moral de un modelo social, económico y ambiental más sostenible. Dijimos que su respuesta no solo hunde sus raíces en la cuestión de la técnica, el desarrollo tecnológico, por así decirlo, no va a traer solo de por sí la solución a nuestro modo insostenible de vivir, sino es acompañado por la otra dimensión de la economía, que es la dimensión ética, en lo exigido por la dignidad de la persona humana, no solo a nivel individual, sino también lo que exige el ser humano en tanto es un ser comunitario. Todo modo comunitario y personal de habitar el suelo en el que vivimos implica una decisión libre sobre argumentos que nos brindan nuestro entendimiento. Ambas potencias, la conciencia y la voluntad, nos hacen necesariamente responsables de nuestros actos, lo que implica que los elementos de nuestras culturas son valorables en relación con el bien moral. Por último, 2 cuestiones. 1, que la insostenibilidad es inmoral. Ya lo vimos, no es necesario aplicar ningún dato más, ya vemos con claridad en estos 3 ejemplos
que nuestro modo de vivir es inmoral, lo insostenible es inmoral. Y 2, que existe una exigencia de tipo moral que nos interpela a adoptar modos más sostenibles de habitar el suelo. En la próxima clase vamos a intentar dilucidar cuáles son los fundamentos filosóficos, la idea de técnica moderna que nos llevó a desarrollar un modo insostenible de vida. Al poder ver ese fundamento filosófico que está por detrás, vamos a ser capaces al menos de empezar a pensar un modo más sostenible de vivir. Pero eso lo vemos en el próximo encuentro. Buena semana.